En esta tarde, queridos amigos y hermanos, reunidos en la Iglesia Central de los Adventistas del Séptimo Día de Ciudad de México, extender una cariñosa y cordial bienvenida a este seminario titulado Nuestros Fundamentos Proféticos. Estamos seguros que será de gran bendición para cada uno de los presentes. Al igual, extendemos la más cordial bienvenida y nos sentimos felices de quienes están siguiendo este programa a través de la internet. En el nombre de la Iglesia Adventista, repito, sean cada uno de ustedes muy bienvenidos esta tarde a esta programación. Les invito, hermanos, a ponernos de pie y al ponernos de pie a buscar en nuestras Biblias del libro del cual se estará basado este seminario de fundamentos proféticos, el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículos 10 y 11, libro de Apocalipsis, capítulos 10, versículo 10 y 11, que nos dice así: y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando le hube comido, fue amargo a mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Permanezcamos en pie y ahora, por favor, con reverencia, invoquemos el nombre de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, creador de todo el universo, nuestro amante redentor, alabado y glorificado sea tu santo y buen nombre. Gracias porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, gracias también porque nos has dado la encomienda de compartir tu santo evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En esta tarde te agradecemos también por la palabra profética, a la cual hacemos bien en estar atentos, a la semejanza de una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Al repasar, al aprender, Señor, la forma maravillosa en que tú has guiado a tu iglesia, te decimos gracias. Y permite que nuestra fe en Jesucristo se afiance. Permite que cada uno de nosotros, miembros de tu iglesia, podamos estar cimentados en la roca eterna de los siglos, que es Cristo Jesús. Señor, de manera especial colocamos en tus manos al pastor Esteban Borro. Utilízalo, inspíralo, a fin de que en tu nombre y bajo tu poder, tu iglesia esta tarde pueda ser edificada. Gracias por tus bondades. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden ocupar sus lugares, mis amados. Tenemos ahora un momento de ofertorio musical para iniciar con alabanzas a nuestro Dios. Le pedimos a la hermana Amelia Jiménez, que ha de tener las alabanzas el día de hoy, que por favor pase, y nosotros con reverencia y uniéndonos también al canto, a la música que ha de ser presentada delante de Dios, tomemos un momento para meditar y para presentarnos delante del trono de nuestro Padre. Al recordar lo que está a nuestro alrededor, he compuesto este canto pensando que un día el amor y la paz se besarán. A pesar
de noticias que inquietan y perturban. Yo recuerdo que en el cielo hay un Dios, que este mundo no es el de la promesa, y que un día la guerra acabará, que el bien vencerá y para siempre el amor y la paz se besarán. Un solo Dios, Dios de la humanidad, y un Señor, Jesucristo, que murió y resucitó. Un solo Dios, el Padre Celestial, y Jesucristo envió al Consolador. Yo encuentro promesa en su palabra, aunque algunos prefieran divagar. Toda duda un día tendrá respuesta, porque Dios es un Dios de amor y luz. Un solo Dios, el Padre Celestial, y un Señor, Jesucristo, que murió y resucitó. Un solo Dios, Dios de la humanidad, y Jesucristo envió al Consolador. Si volteo a ver naturaleza, los suspiros me arroban por doquier. El espacio sideral en su grandeza testifica al que humilde quiere ver, de un solo Dios, Dios de la humanidad, y un Señor, Jesucristo, que murió y resucitó. Un solo Dios, el Padre Celestial, y Jesucristo envió al quienes hemos tenido la oportunidad de estar cerca del Pastor Bor en estos días de esta semana. Realmente, Pastor Bor, queremos decirle esta tarde, hemos llegado a admirarlo más y a quererlo más. Estamos muy felices por su ministerio, por habernos acompañado, y hermanos, como pastores quisiéramos agradecer a la junta directiva de esta iglesia, que dio todas las facilidades para que al estar el pastor en esta semana de evangelismo pudiésemos aprovecharlo y entonces poder recibir de sus labios
inspirados, estoy seguro, del Espíritu Santo, este seminario tan importante para cada uno de nosotros como miembros de iglesia. El pastor Bor es un hombre sumamente ocupado en evangelismo, en capacitación, en presentación de diferentes seminarios, de manera especial los que tienen que ver en el área profética. Y por eso esta tarde nuevamente, pastor, le decimos muy bienvenidos, que el Señor le utilice. Hemos orado y estamos seguros que será de gran bendición. No agregamos más, solo decirle, la Iglesia Central de Ciudad de México, le queremos mucho, bienvenido. Bien, buenas tardes. Sí pudieron comer, pero no comieron demasiado, ¿verdad? Esta es una hora difícil, porque después de comer es difícil de concentrarse. Y me imagino que no alcanzaron a hacer la siesta, ¿verdad? ¿Sí alcanzaron? No. Ojalá que no la hagan ahora. Guárdenla para más tarde. Esta tarde lo que quiero compartir con ustedes es un capítulo del libro de Apocalipsis. Uno solo. Es un capítulo que creo que no se estudia mucho. Por lo menos yo no he escuchado muchos sermones recientemente sobre este capítulo. Quiero decirles que este capítulo, a mi parecer, presenta más claramente el origen, el mensaje y la misión de la Iglesia Adventista que cualquier otro pasaje de la Biblia. Es el pasaje central que presenta la identidad única y especial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo creo que al estudiar este capítulo vamos a ver la importancia que tiene para nuestra iglesia. Me estoy refiriendo al libro de Apocalipsis, el capítulo 10. Apocalipsis, el capítulo 10. Ahora, vamos a estudiar en esta tarde todo este capítulo. Claro, no vamos a poder cubrir todos los detalles, pero creo que cuando terminemos vamos a tener una idea completa del panorama general de este capítulo. Ahora, guarden su lugar allí en Apocalipsis, el capítulo 10, y quiero que vayamos por un momento al libro de Daniel. Daniel, el capítulo 12. Daniel, el capítulo 12. Y vamos a leer un versículo que es muy importante y que ha sido mal usado. Me refiero a Daniel, el capítulo 12 y el versículo 4. Daniel 12, 4. ¿Quién no ha escuchado el uso de este versículo en el evangelismo? Casi siempre los evangelistas lo usan, pero tal vez no lo hemos usado en su marco textual, no lo hemos usado como Dios tuvo la intención que lo usáramos. Dice allí en Daniel 12 y el versículo 4: tú, empero Daniel, cierra las palabras y ¿qué? Cierra las palabras y sella ¿qué? Y sella el libro para siempre. No, no dice para siempre. Dice tú, Daniel, sella las palabras, cierra las palabras
y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Iba a estar siempre sellado este libro? No. Había un límite del sellamiento del libro. Es decir, iba a estar sellado hasta un momento, hasta el tiempo del fin. Ahora, ¿qué iba a pasar en el tiempo del fin? El resto del versículo lo explica. Dice, tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos, una mejor traducción es muchos correrán de aquí para allá. Y multiplicaráse ¿qué? Multiplicaráse la ciencia. Y la forma como muchas veces se usa este versículo es que este versículo se ha cumplido porque hoy en día ha progresado mucho la ciencia. Tenemos armas nucleares, tenemos aviones y tenemos cepillos de dientes eléctricos. Es decir, lo usamos para tratar de enseñar que hoy en día ha habido un aumento del conocimiento científico. Pero hermanos y hermanas, dentro de su contexto, este versículo no está hablando de ningún aumento científico. La palabra ciencia es la palabra hebrea yadá, que significa conocimiento. Ahora, ¿a cuál conocimiento se refiere? Tiene que estar relacionado con el librito, con el libro. Lo que el texto está diciendo es que el libro iba a estar sellado hasta el tiempo del fin, pero en el tiempo del fin muchos iban a correr de aquí para allá y el conocimiento de lo que contiene el libro se aumentará. Es decir, se va a aumentar el conocimiento porque se le va a quitar el sello al libro en el tiempo del fin. ¿Me están entendiendo? Y así lo usa Elena White en todas las veces que Elena White cita Apocalipsis 12:4, Daniel 12 y el versículo 4. Ella lo aplica no al aumento del conocimiento científico, sino que lo aplica claramente al aumento del conocimiento de la profecía de Daniel. Ahora, en esta tarde yo quiero que nosotros vayamos al lugar a donde este libro se le quita el sello. Ustedes saben que si el libro es sellado hasta el tiempo del fin, entonces tiene que haber un momento cuando se le quita el sello. Y en alguna parte de la Biblia tiene que hablar de cuando se le quita el sello, ¿sí o no? Porque Dios no va a decir sella el libro y luego después no dice cuando el libro se le quitó el sello. En alguna parte de la Biblia tiene que decir algo en cuanto a cuando se le quita el sello y se aumenta el conocimiento de lo que contiene el libro. Ahora, permítanme leerles un par de citas del espíritu de profecía sobre lo que es este librito o este libro. Escuchen bien. El libro que se menciona en Daniel 12:4 no es el libro de Daniel en su totalidad. Ojalá que yo tuviera más tiempo, si tuviera 2 horas más, y no me digan que me van a ofrecer 2 horas más. Pero si tuviera 2 horas más, yo le daría todo un tema nada más sobre lo que es este libro. Este libro no es la totalidad del libro de Daniel, porque hubo partes de Daniel que se comprendieron mucho antes del tiempo del fin. Por ejemplo, la profecía de Daniel 2 y la de Daniel 7. Hubo un padre eclesiástico con el nombre de Hipólito que vivió en el siglo III, que explicó Daniel 2 y Daniel 7 igualito que nosotros los adventistas. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma dividida y el anticristo, y luego el reino eterno de Cristo Jesús. Lo explicó con todos sus detalles. Es decir, Daniel 2 y Daniel 7 no estaban sellados. Yo pregunto, ¿la profecía de las 70 semanas se podían entender antes del tiempo del fin?
Claro que sí, las 70 semanas sí. Porque eso se cumplió ¿cuándo? Eso se cumplió con Jesús. El bautismo de Jesús, la muerte de Jesús y el cierre de la gracia para la teocracia judía. Es decir, esa profecía se comprendió mucho antes del tiempo del fin. Había porciones de Daniel 8 que se comprendieron antes del tiempo del fin. Por ejemplo, Daniel 8 habla de un carnero que tiene 2 cuernos y de un macho cabrío que tiene un cuerno notable. Uno no tiene que adivinar qué representa eso, porque ya Daniel 8 dice que el carnero son los medos y los persas y el macho cabrío representa el reino griego, el cuerno notable, el primer rey, y los 4 cuernos que salieron después son los 4 reinos en que se dividió el imperio griego. Eso no estaba sellado hasta el tiempo del fin. Todo el mundo podía entender eso. La mayor parte de Daniel 11, por lo menos la primera mitad de Daniel 11, se entendía ya en los tiempos del segundo y tercer siglo de la era cristiana. Es más, hubo una vez un debate entre Tertuliano, un padre eclesiástico, y un individuo pagano que se llamaba Porfirio, muy bien nombrado por cierto, porque era porfiado y medio. Y el debate era en cuanto a Daniel 11. Tertuliano decía, Daniel 11 fue escrito por Daniel en el siglo VI antes de Cristo. Porfirio decía, es imposible que ese capítulo se haya escrito en el siglo VI, porque describe tan perfectamente la historia de los medos y los persas y los griegos y de los primeros años del Imperio Romano, que es imposible que alguien hubiera podido predecir con tanta exactitud los nombres de los reyes y las batallas, etcétera. Dice, es imposible que Daniel hubiera escrito eso tanto antes de que sucediera, porque se cumplió exactamente como dice. Entonces se comprendía por lo menos la primera mitad de Daniel 11 antes del tiempo del fin. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es este libro que iba a ser sellado y luego abierto en el tiempo del fin? Quiero leerles 2 citas del Espíritu de Profecía. La primera se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 467. Y escuchen bien, Elena White, muchos la critican. Yo he encontrado que los que más critican a la hermana White están en 2 categorías. Un grupo la critica y nunca la lee. Si usted no la lee, no la critique, porque usted no sabe lo que está hablando. Está hablando por ignorancia. El otro grupo la lee con el propósito de criticar y tampoco se benefician. Si usted quiere beneficiarse con el Espíritu de Profecía, lea con mente abierta lo que ella escribe. Y no se pongan a fijar en todos esos lugares en el internet que le echan tierra a la hermana White. Todo lo que ellos sacan de tierra, todo eso ha sido contestado. Lo que pasa es que si no estudiamos, entonces decimos, ¿y cómo contestamos esto? ¿Y cómo contestamos lo otro? Miren, yo le digo que, que nosotros podríamos dedicar todo nuestro tiempo a contestar las objeciones de los enemigos, y cuando contestamos las objeciones, ellos van a salir con otra lista más, porque no quieren creer. No pierdan su tiempo con una persona que no quiera creer. Es botar el tiempo. Dediquen su tiempo a la gente que en verdad quiere conocer, la gente sincera con una mente abierta. Dice ella, en el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él, es decir, en Apocalipsis, está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. Ahora viene la parte clave. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. ¿Todo el libro de Daniel fue sellado? No, señor. Y si yo tuviera el tiempo, yo les mostraría que la hermana White tiene razón en lo que dice. Se puede comprobar bíblicamente que el libro que se selló no es
el libro de Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Cita Daniel 12:4. La segunda cita que quiero leer se encuentra en El conflicto de los siglos, página 405. El conflicto de los siglos, página 405. Allí dice la sierva del Señor: las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Ahora quiero explicarles qué quiere decir ella con eso. Leo nuevamente: las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Es como Daniel 7, tiene una sucesión de eventos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, 10 cuernos, cuerno pequeño y luego el juicio. En Daniel el capítulo 7 tenemos lo mismo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, 10 cuernos, cuerno pequeño y luego el reino eterno de Cristo. Es decir, que la secuencia de Daniel 2 y Daniel 7 y Daniel 8 nos da el marco histórico, la secuencia histórica para saber cuándo comienza el juicio. El juicio no puede comenzar sino hasta que el cuerno pequeño gobernara 1260 años. Dice: las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Ahora escuchen bien. Pero la parte de su profecía, ¿la qué? La parte, ¿qué es una parte? Una parte es todo. No. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Ahora escuchen bien: un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegase aquel tiempo. Pero en el tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. ¿Saben cuál porción del libro de Daniel fue sellado? La porción que tiene que ver con la profecía de los 2300 días, que solo se pueden cumplir después de 1798. Esa es la porción de Daniel, la que tiene que ver con el factor tiempo del juicio. Y como mencioné, la secuencia de eventos en Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 es mostrarnos la secuencia de los eventos históricos que llevan finalmente al comienzo del juicio. Yo les pregunto: ¿Martín Lutero podía predicar el mensaje del primer ángel? ¿El apóstol Pablo predicó el mensaje del primer ángel? ¿Juan Calvino predicó el mensaje del primer ángel? No. Y ustedes dicen: ¿por qué no? Es muy sencillo. Porque el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Martín Lutero no podía predicar eso porque el juicio no había llegado. El apóstol Pablo no podía predicar la hora de su juicio ha llegado porque la hora del juicio no había llegado. Ese mensaje concerniente al juicio solo se podía predicar cuando la hora del juicio había llegado. ¿Está claro? Levanten la mano si están entendiendo lo que estoy diciendo. Gloria a Dios, gloria al Señor, qué bueno. Ahora, vamos entonces a notar en la Sagrada Escritura este lugar a donde se le quita el sello a la parte de la profecía de Daniel que tiene que ver con el comienzo del juicio. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 10, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 1 y vamos a ir poco a poco interpretando este capítulo. Dice: y vi otro ángel fuerte. ¿Qué clase de ángel? Un ángel fuerte. ¿Y de dónde viene ese ángel? Un ángel fuerte que descendió del
cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Yo pregunto, ¿quién es este ángel de Apocalipsis 10:1? Este ángel de Apocalipsis 10:1 no es más ni menos que Cristo Jesús. Y ustedes dicen, pero pastor, Jesús es un ángel. La palabra ángel en griego significa mensajero. Es decir, este que desciende del cielo es un mensajero. Si ustedes no creen que este es Jesús, lo único que tienen que hacer es ir a Apocalipsis 1, versículo 16, a donde Cristo se le aparece a Juan en medio de los 7 candeleros y dice que a Jesús le brillaba el rostro como el sol y sus piernas y pies eran como columnas de fuego. Y luego vamos a encontrar en los siguientes versículos que cuando este ángel habla con el sonido del rugido de un león. ¿Qué representa el león? En Apocalipsis, el león de la tribu de Judá es Cristo Jesús. Es decir, este ángel es Jesús. Jesús no le encomendó este mensaje a cualquier ángel de la hueste angélica. No, este es un mensaje que trae Jesús personalmente para entregar en la tierra. Ahora noten lo que sigue diciendo en el versículo 2. Y tenía en su mano, ¿qué cosa? Un librito, ¿qué? Un librito abierto. Ahora permítanme decirles que a veces las traducciones no reflejan lo que dice el original. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en español ni en inglés. En realidad el tiempo del verbo que tenemos aquí es difícil de traducir. Es un tiempo de verbo que nosotros no usamos. En realidad la forma como reza en el griego es: tenía en su mano un libro que hubo sido abierto. Es decir, cuando se lee sencillamente que tenía en su mano un librito abierto, se pierde la idea de que este libro en un momento fue abierto. Hubo sido abierto. En otras palabras, si en un momento el librito fue abierto, es porque antes el libro tenía que estar cerrado. ¿Dónde en la Biblia encuentra uno el único lugar donde un libro se cerró y se selló hasta cierto momento histórico? En Daniel 12 y el versículo 4. Apocalipsis 10 está describiendo el momento en que el librito que fue sellado se va a abrir. Y ahora fíjense qué interesante esto. Apocalipsis 10 se está realizando durante el periodo de la 6ª trompeta. ¿Saben las trompetas? Aunque hay gente hoy en día que está tratando de reinterpretar las trompetas y aplicarlas al futuro, la posición tanto de la iglesia adventista como del espíritu de profecía es que las 7 trompetas representan 7 periodos en la historia eclesiástica. Como las 7 iglesias representan 7 periodos, comenzando con los apóstoles y terminando al final de la historia, los sellos presentan el mismo periodo histórico, pero desde otra perspectiva, comenzando con los apóstoles y terminando con el establecimiento del reino de Cristo. Las trompetas también comienzan en los tiempos apostólicos y terminan cuando Cristo toma su reino al final de la historia. Es lo mismo que Daniel 2. Comienza con Babilonia y termina con Cristo tomando el reino. Daniel 7 comienza con Babilonia y termina con Cristo tomando el reino. Daniel capítulo 11 comienza con Medo-Persia y termina con Cristo tomando el reino. Es decir, es lo que llamamos historicismo. Es el método historicista de interpretar las profecías. Es un método lindo porque sabemos a dónde la profecía comienza y a dónde la profecía termina y todo lo que sucedió entre un punto y el otro. ¿Podemos nosotros saber a dónde estamos en la historia hoy? Claro que sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
empezamos en Daniel, en Daniel el capítulo 7, decimos, bueno, Babilonia ya pasó, Medo-Persia ya pasó, Grecia ya pasó, Grecia se dividió, eso ya pasó. Roma, el imperio romano, ya pasó. El imperio romano se dividió en 10 reinos, eso pasó. Salió un cuerno pequeño que gobernó 1260 años, ¿ese tiempo qué? Ese tiempo pasó. Y luego vamos a Apocalipsis 13 y vemos que el cuerno pequeño o la bestia, hacia el final de la historia se le va a sanar la herida mortal y va a gobernar de nuevo. Entonces uno sabe, yo pregunto, ¿uno sabe exactamente dónde está en el desarrollo de la historia cuando uno estudia desde esta perspectiva? Claro que sí. Ahora, Apocalipsis 10 está en el contexto de la sexta trompeta. Entonces yo pregunto, ¿cuándo se está realizando el episodio del librito? ¿En la era apostólica? ¿Ustedes creen que eso se está realizando en los tiempos de los apóstoles? ¿En la iglesia primitiva? ¿En el tiempo de Martín Lutero? No, tiene que ser ¿cuándo? En el puro tiempo del fin. Porque en la séptima trompeta, la puerta de la gracia se cierra y Cristo toma su reino. Es decir, es algo que pasa inmediatamente antes que Jesús tome su reino. Tiene que estar sucediendo en el tiempo del fin. Es decir, el marco histórico es exacto como dice en Daniel 12:4. Dice, sella y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Apocalipsis el capítulo 10 se realiza la sexta trompeta hacia el tiempo del fin. Cronológicamente están en el mismo lugar. ¿Vamos bien? Ok. Versículo 2 nuevamente. Y tenía en su mano un librito que hubo sido abierto. Ese es el tiempo del verbo. Y ahora escuchen. Y puso un pie. ¿Cuál? Derecho sobre qué? Sobre el mar. Y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué representa el hecho de que el Señor Jesucristo pone un pie en el mar y otro pie en la tierra? Significa dos cosas. Número uno, lo escuché, significa que este mensaje va a ser un mensaje mundial, un mensaje global, que va a ir a tierra y mar. Usamos esa expresión, ¿verdad? Va a ir a tierra y mar. Pero significa otra cosa. Si ustedes leen el libro de Deuteronomio, Dios dice a Israel, donde ustedes planten sus pies, eso va a ser de ustedes. Es decir, Jesús está diciendo, ahora este territorio, tierra y mar, yo lo reclamo como mío. Está diciendo allí en Apocalipsis el capítulo 10. Un mensaje global y Jesús dice, esto lo voy a reclamar yo. Y en la séptima trompeta Jesús toma todos los reinos de la tierra. Es decir, le está avisando al diablo que en el proceso del juicio él va a tomar posesión de la tierra. Y luego noten lo que dice en el versículo 3. Y clamó con grande voz, como cuando un ¿qué? Un león ruge. ¿Han oído ustedes alguna vez a un león rugir? Yo he estado en el zoológico cuando están por alimentar a los leones. Oiga, eso infunde terror. Menos mal que están enjaulados. Porque si no, les digo que uno se asustaría. Porque el rugido es terrible. Con razón es el rey de la selva. Es decir, que este mensaje es un mensaje sencillamente poderoso o un mensaje todopoderoso. Es un mensaje todopoderoso, importantísimo, que lo está impartiendo ¿quién? Lo está impartiendo ni más ni menos que el Señor Jesús. Dice, y clamó con grande voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez la voz de un trueno? Cuando truena, ¿ustedes entienden lo que dice el trueno? ¿Sabe lo que quiere decir aquí cuando dice que cuando
cuando él habló sonaron 7 truenos. En realidad lo que está diciendo es que los truenos impartieron un mensaje, porque la voz de Dios suena como un trueno. Vamos a anotar en la Biblia un ejemplo de eso. Juan el capítulo 12. Juan el capítulo 12. Y ustedes conocen muy bien este pasaje. No lo voy a leer porque el tiempo se va, pero ustedes pueden buscarlo. Les di el capítulo, Juan 12. Allí el Señor Jesucristo le pide a su Padre que lo glorifique. Y se oye una voz del cielo que dice: lo he glorificado y lo glorificaré. Y dice algunos dicen, ¿qué cosa? Tronó. Pero otros dijeron, le ha hablado un ángel. Yo pregunto, las palabras como trueno que se oyeron desde el cielo, ¿eran palabras que se podían comprender en Juan 12? Claro que sí, porque nos dice que cuando tronó, lo que dijo Dios fue: lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Eso fue lo que dijo la voz como el trueno. Es decir, que los 7 truenos no son meramente truenos, no son solamente ruidos. Los truenos, los 7 truenos, son en realidad la voz de Dios que está impartiendo un mensaje. Lo único es que las palabras suenan como si fuera ¿qué? Como si fueran truenos. Es decir, los truenos imparten un mensaje. Ahora, ¿ustedes creen que Juan iba a escribir el mensaje? ¿Entendió Juan lo que dijeron los truenos? ¿Juan lo entendió, sí o no? Claro que lo entendió. Para Juan no era sencillamente ruido, no era sencillamente escuchar uno tronar como cuando va a llover. No, Juan entendió que los truenos hablaron, impartieron un mensaje. Porque nos dice, si van conmigo a Apocalipsis el capítulo 10 y el versículo 4, y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus ¿qué? Ve, los 7 truenos hablaron con su voz, es la voz de Dios, la voz del ángel. Dice, yo iba a ¿qué? ¿Comprendió Juan lo que decían los truenos? Claro que lo entendía muy bien. Dice, y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir. Y una voz del cielo, y oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Imagínense ustedes, la voz de Cristo sonando como un trueno le impartió a Juan un mensaje. Juan lo entendió. Y Juan iba a escribir el mensaje que entendió, pero cuando estaba a punto de escribirlo, el ángel le dijo: no conviene que lo escribas. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué Dios va a hablar algo y luego le va a decir a Juan que no lo escriba? Quiero leerles un par de citas del Espíritu de Profecía muy interesantes que va a explicar este asunto. Ve, la sierva de Dios tenía todo esto clarito, de una forma tan simple, de una forma tan sencilla. Antes de leer las citas, quiero mencionarles algo de la historia del movimiento de Guillermo Miller. ¿Han oído hablar de Guillermo Miller? ¿Saben ustedes que originalmente Guillermo Miller anunció que Cristo venía alrededor del año 1843? No era el 22 de octubre de 1844. Él primero dijo que Cristo iba a venir en algún tiempo durante 1843. Cuando Jesús no vino, en 1843, empezaron a estudiar nuevamente las profecías y dijeron: no, cometimos un error, porque en realidad no hay un año 0. Va del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Dicen, entonces contamos un año de más. Entonces no va a ser en 1843, sino que va a ser ¿cuándo? En 1844. Y dijeron, Cristo viene en la primavera de 1844. Pero pasó la primavera y Cristo no vino.
y la gente se llevó un chasco de proporciones inmensas. Nosotros pensamos del chasco de 1844, del 22 de octubre, pero este chasco de la primavera de 1844 fue terrible. Ahora, ¿por qué razón iba a permitir Dios que ellos predicaran que Cristo iba a venir en la primavera de 1844 si Él sabía que iban a quedar chasqueados? Escuchen estas dos citas del Espíritu de Profecía que hablan sobre este chasco, no el de los 22 de octubre de 1844, sino del chasco de la primavera de 1844. Dice la sierva del Señor: vi al pueblo de Dios que esperaba con gozosa expectativa la venida de su Señor. Eso es en 1844, en la primavera. Sigue diciendo: pero Dios tenía el propósito de probarlos. ¿Qué quería hacer Dios con ellos? Estaban contentos y gozosos, pero Dios quería probarlos. Ahora vamos a ver por qué. Su mano, ahora escuchen bien, su mano, es decir, la mano de Dios encubrió un error en el cálculo de los periodos proféticos. Es decir, Dios no les dejó ver que habían cometido un error. Y déjenme explicarles cuál fue el error. El día de expiación no caía en la primavera, sino caía ¿cuándo? En el otoño. Es decir, aún en 1844 no pudieron descubrir que Cristo no podía venir en la primavera de 1844, porque el día de expiación, cuando ellos esperaban que Cristo viniera, no era en la primavera, sino que era en el otoño. Así que sigue diciendo la sierva del Señor: la mano de Dios encubrió un error en el cálculo de los periodos proféticos. Es decir, Dios no permitió que ellos vieran su error. Y sigue diciendo: y aquellos que esperaban a su Señor no descubrieron este error. Aún los hombres más educados, quienes se habían opuesto al mensaje concerniente al tiempo, no percibieron el error. Ahora escuchen bien. Era el plan de Dios que su pueblo sufriera un chasco. ¿Cómo? Dios ocultó, puso su mano para que no pudieran ver su error. Y usted dice: ¿pero por qué? Dios tiene un propósito para todo lo que hace. Sigue diciendo: el tiempo pasó y aquellos que habían esperado con gozosa expectativa a su Salvador quedaron tristes y descorazonados. Este no es por octubre 22, esto es en la primavera de 1843, de 1844. Sigue diciendo, ahora viene la razón. Por el otro lado, aquellos que no habían amado la venida de Jesús y que habían aceptado el mensaje por temor. Hubo un grupo que aceptó el mensaje, pero ¿por qué aceptó el mensaje de que Cristo venía en la primavera de 1844? Porque tenía miedo. Dice: no me quiero perder cuando Cristo venga, decía. Sigue diciendo: por el otro lado, aquellos que no habían amado la venida de Jesús y que habían aceptado el mensaje por temor, se alegraron que el Señor no viniera en el tiempo especificado. Su profesión no había tocado sus corazones ni purificado sus vidas. El paso del tiempo sirvió muy bien para revelar la condición de esos corazones. Fueron los primeros en traicionar y ridiculizar a los que en verdad amaban la venida de su Señor y que habían quedado tristes y chasqueados. Vi la sabiduría del Señor al probar a su pueblo y darles una prueba para descubrir quiénes se echarían atrás en la hora de la prueba. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió entonces? ¿Qué hizo Dios? Para ver quién era quién. Puso su mano y ocultó el error para que no lo pudieran comprender. Dios no les enseñó el error.
Dios sencillamente colocó su mano para que no pudieran ver la plena verdad en cuanto a eso, porque necesitaba probarse a la gente para ver si en verdad aceptaban a Cristo y su venida porque lo amaban o sencillamente por temor o por miedo a la segunda venida. Ahora, ese acto de poner su mano sobre esta profecía es lo que representa el sellar los 7 truenos. Los 7 truenos en realidad, y les voy a leer otra cita que ilustra esto. Los 7 truenos en realidad le mostraron a Juan la historia de lo que iba a pasar entre 1842 y 1844. Los truenos anunciaron que iba a haber un chasco en 1843 e iba a haber otro chasco en 1844 en la primavera. Y Dios puso su mano y dejó que la gente creyera eso. Escuchen esta cita clara del Espíritu de Profecía sobre este punto. Esta cita, la primera, se encuentra en Primeros Escritos, páginas 235 y 236. Esta que voy a leer está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, específicamente la parte del tomo 7 donde se expone la profecía de Apocalipsis al capítulo 10. Fíjense lo que dice esta cita. La luz especial que le dio el ángel a Juan. ¿Qué le dio el ángel a Juan? La luz especial. La luz especial que le dio el ángel a Juan, que se hallaba expresada en los 7 truenos. ¿De qué está hablando la mano? ¿Está hablando de los 7 truenos, sí o no? Claro que sí. La luz especial que le dio el ángel a Juan, que se hallaba expresada en los 7 truenos, escuchen bien, era una delineación de los eventos que iban a ocurrir bajo los mensajes del primero y el segundo ángel. ¿Saben ustedes cuándo se proclamaron los mensajes del primero y segundo ángel? En 1843 y en la primavera de 1844. Sigue diciendo, la luz especial que le dio el ángel a Juan, que se hallaba expresada en los 7 truenos, era una delineación de los eventos que iban a ocurrir bajo los mensajes del primer y segundo ángel. Ahora escuchen bien, no era lo mejor que la gente conociera estas cosas, porque era necesario probar su fe. ¿Están viendo la conexión entre las dos citas? Dios colocó su mano sobre el error que ellos habían cometido para que no pudieran ver plenamente, porque había que zarandear a la gente. Y esta cita dice claramente que los 7 truenos describieron eventos que iban a suceder entre 1842, cuando se proclamó el mensaje del primer ángel, 43, cuando se proclamó el mensaje del segundo ángel, y según dice la sierva del Señor, no era lo mejor que la gente conociera los chascos que se iban a llevar dentro de este periodo, porque era necesario probar ¿qué cosa? Era necesario probar su fe. ¿Sucedió esto exactamente como lo dice la profecía? Hermanos y hermanas, esta profecía es una delineación exacta y precisa de lo que sucedió con el movimiento adventista. Es extraordinario. Ahora vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 10, y vamos al versículo 5. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó ¿qué cosa? Levantó su mano al cielo. ¿Qué es lo que contiene el librito? ¿Qué es el libro este? ¿Todo el libro de Daniel? No, ¿cuál parte? La que tiene que ver ¿con qué? Con el juicio. ¿Y cuál versículo especial de Daniel tiene que ver con el juicio? Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Ahora el ángel levanta su mano al cielo y jura. Y fíjense lo que dice el juramento, versículo 6. Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra
y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, y ahora escuchen bien, que el tiempo no será más. ¿Qué juró el ángel? El ángel juró que el tiempo no será más. ¿Será que el ángel está diciendo que este es el fin del mundo? Ya no va a haber más tiempo. No se refiere a eso. El tiempo al cual se refiere este ángel, cuando dice que el tiempo no será más, no es el fin del tiempo cronológico del planeta. No es el fin del mundo. No es ni siquiera el fin del tiempo de gracia. El tiempo que no sería más tiene que ver con qué clase de tiempo. Tiene que ver con los tiempos proféticos. ¿Cuál es la profecía más larga de la Biblia? Los 2300 días. ¿Hay alguna profecía de tiempo después de esa? No, no hay más. Es decir, el tiempo profético desde el 22 de octubre de 1844 no será más. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe usted que el tiempo al cual se refiere el ángel no es el fin del tiempo, el fin del mundo? ¿Cómo sabe usted que es el fin de los tiempos proféticos? Es decir, que no va a haber más profecías de tiempo. ¿Cómo lo sabe? Por dos razones. La primera razón, le voy a leer del espíritu de profecía y luego les voy a dar dos razones bíblicas. Escuchen lo que dice la sierva de Dios en cuanto a esta idea de que el tiempo no será más. Dice, el tiempo al cual se refiere el ángel con un solemne juramento no es el fin de la historia de este mundo. Es decir, no es el fin del tiempo. No se refiere a eso. Sigue diciendo, ni del tiempo de gracia. Cuando dice que el tiempo no será más, no es el fin del mundo, no es el fin del tiempo de gracia. Ahora escuchen lo que dice, sino el fin de los tiempos proféticos que se habían de cumplir antes de la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, ¿a qué se refiere el tiempo no será más? ¿Qué clase de tiempo? No es tiempo cronológico, no es el fin del mundo, no es el fin del tiempo de gracia, es que se terminan las profecías de tiempo, no hay más profecías de tiempo. Sigue diciendo ella, es decir, escuchen bien, el pueblo de Dios no tendrá otro mensaje que se base en tiempo definido. ¿Qué no va a tener el pueblo de Dios? No va a tener otro mensaje que se base en el tiempo definido. Sigue diciendo, después de este periodo que abarca desde 1842 hasta 1844, no se podrá hacer ningún cálculo de los tiempos proféticos. El periodo más largo alcanzó hasta el otoño de 1844. La posición del ángel, que tenía un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, se refiere a la extensión global del mensaje. Este cruzará el amplio mar y se proclamará en otros países, es decir, a todo el mundo. Entonces, según dice la sierva del Señor, ¿qué significa la expresión el tiempo no será más? Hermanos y hermanas, sencillamente significa que no va a haber más profecías que tengan que ver con tiempo. Y no sé cómo advertirles con suficiente énfasis que si alguien viene y les dice, por ejemplo, que Benedicto XVI es el último papa, húyanle como la lepra. O si dicen que lo que pasó el 9/11 en los Estados Unidos estaba contemplado en las profecías, y la guerra entre Irak y los Estados Unidos y la guerra en Afganistán, si alguien pone esas fechas y dice esto es un cumplimiento de una profecía,
son falsos profetas. Porque no hay más profecías que apuntan específicamente a eventos proféticos. Permítame mencionarles un ejemplo. Bueno, déjenme mencionar las dos razones bíblicas primero, luego les voy a dar un ejemplo práctico de este asunto. ¿Cómo sabemos bíblicamente que la expresión el tiempo no será más no se refiere al fin del mundo? Les explico. Esto está sucediendo durante ¿cuál trompeta? La sexta. ¿El mundo termina en la sexta o en la séptima? En la séptima. Así que si el ángel en la sexta trompeta está diciendo el tiempo no será más, no puede referirse al fin del mundo, porque es en la séptima que Jesús toma el reino. ¿Está claro? Una segunda razón en el mismo contexto bíblico es que después de esto, después que el ángel jura el tiempo no será más, en un momento vamos a llegar a esto, se le dice a Juan que se coma el libro. Dulce en la boca, amargo en el vientre, y luego fíjense lo que le dice el ángel: es necesario que profetices de nuevo. ¿De qué hubiera valido profetizar de nuevo si se acabó el mundo? ¿Están conmigo o no están conmigo? Si Juan tiene que profetizar otra vez a naciones, lenguas y pueblos, después que el ángel dijo que el tiempo no será más, significa que ese tiempo no puede referirse al fin del mundo. ¿Está claro? Ahora les voy a dar un ejemplo y entonces luego vamos a regresar, vamos a tomar un pequeño receso para un bautismo que vamos a tener, y entonces luego les voy a hablar del librito que Juan se comió. ¿Cuántos de ustedes se han comido un libro alguna vez? Yo como libros que da miedo. Algunos me dan indigestión también. Ahora quiero contarles una historia muy interesante que me pasó a mí en el año 2008. Estaba yo en mi iglesia el sábado por la mañana recibiendo personas que iban llegando a la iglesia, porque siempre me quedo allá afuera saludando a la gente a mediados que llegan. Y llegó un joven junto con otro joven y me dijo este joven: pastor, ¿podríamos hablar con usted unos minutos? Le dije: mire, ahorita mismo estoy saludando a los miembros que van llegando a la iglesia, pero si ustedes esperan hasta después del sermón, se quedan un rato y yo con mucho gusto los recibo y hablo con ustedes. Pero está bien, no hay problema. Prediqué el sermón. Después de predicar, fui a mi oficina. Los dos jóvenes vinieron a la oficina y se sentaron, y uno de ellos, cuyo nombre es Cristian Silva, ¿les suena? A muchos no les suena, pero créanme que los vientos vienen. Me dijo: pastor, aquí estoy para darle un mensaje de amonestación. Yo creo que hasta las cejas las levanté. ¿Quién sabe qué habré hecho de malo? Me dijo: pastor, he estado estudiando las profecías de la Biblia. Esto fue en febrero del año 2008. Me dijo: el próximo mes, en marzo, la ciudad de Los Ángeles va a ser completamente destruida por un terremoto. Y me dijo: y es más, en el mes de abril, según los cálculos que yo he hecho, se va a proclamar en los Estados Unidos la ley dominical nacional. Y yo lo miré, y tal vez no debería haber sido tan explícito, pero me llené de ira santa. Y por celo a la verdad de Dios le dije: tú eres un falso profeta. Y se echó para atrás un poquito. Y le dije: ¿sabes por qué eres un falso profeta? Porque el espíritu de profecía que tú citas dice que no habrá más profecías de tiempo. No puedes meterte a buscar los periodos de tiempo y tratar de conseguir eventos que se cumplen en el desarrollo de la historia. Estás contradiciendo lo que dice el espíritu de profecía y lo que dijo el ángel: el tiempo no será más. Y me rogó, me dice: pastor, por favor, escúcheme. La ciudad de Los Ángeles va a ser destruida en el año 2008, en marzo, y la ley dominical en abril.
Yo le dije, no creo nada de lo que estás diciendo. La ciudad de Los Ángeles todavía está ahí. Y no se ve ninguna ley dominical. Ahora fíjense lo que sucedió. Yo le pedí su correo electrónico y le dije, cuando pase el mes de abril y no suceda nada, yo te voy a mandar un correo electrónico. Me dijo, pastor, no va a ser necesario, porque va a suceder. Yo le dije, ya veremos. El 1 de mayo saqué mi computadora y le escribí un correo electrónico. ¿Qué pasó con tu profecía? Los Ángeles todavía está. No se ve ni en el horizonte ninguna ley dominical. ¿Qué sucedió? Pasaron varios meses. Finalmente en agosto me contestó el correo electrónico, pero no dijo nada en cuanto a marzo y abril. Lo que me dijo es, pastor, he descubierto nueva luz. No les miento, todavía tengo los correos electrónicos en mi computadora. Dice, he descubierto nueva luz. Y esa nueva luz es que la doctrina de la Trinidad es pagana. Y que la iglesia adventista es apóstata. Pero la historia no termina ahí. Este joven siguió estudiando las profecías y buscando tiempo. Y profetizó que este año, el 15 de octubre, Cristo iba a venir. Cuando Cristo no vino el 15 de octubre, dice, no, es que la fiesta de tabernáculos duraba 7 días. Puede venir hasta el 22. Pasó el 22 y Jesús no vino. Yo vi una presentación de él en YouTube, donde él decía, Cristo viene el día 15 de octubre garantizado. Y si no viene, yo soy un falso profeta y no crean nada de lo que yo he dicho. Y yo digo, aleluya. Ahora, este es un caso extremo, porque son raros los que ponen fechas para la segunda venida, con la excepción del de Family Radio, Harold Camping, que no es adventista. Pero mis hermanos y hermanas, hay algunos que vienen diciendo, los 1260 días se van a cumplir de nuevo, pero son literales. Los 1290 días de Daniel 12, esos tienen otro cumplimiento. Los 1335 días de Daniel 12, esos se van a cumplir de nuevo. Y ponen que cuando terminen los 1260 va a haber la ley dominical. Y luego cuando termine 1290 se pone la abominación asoladora. Y los 1335 viene el decreto de muerte. Y fijan toda clase de eventos a la luz de estos periodos proféticos. Sencillamente, mis hermanos y hermanas, cuando el ángel dijo, el tiempo no será más, Dios dice, estamos en el tiempo de espera, no fijemos más fechas. Punto final. Y mientras más nosotros estemos escuchando gente que está reaplicando estos periodos proféticos, están violando lo que dijo el Señor Jesucristo. Tenemos cosas más importantes que hacer. Y yo mencionaba esta mañana, ¿saben? A algunas personas les encanta, se obsesionan haciendo cuadros proféticos. Yo he visto, hermanos y hermanas, me han dado material donde yo veo página tras página de cuadros detallados sobre viene esto y luego viene lo otro, la guerra con Afganistán, la guerra con Irak y luego entonces que los musulmanes y que todo esto. Y yo digo, ¿qué persona que no es adventista puede entender esto? Mis hermanos y hermanas, nosotros tenemos un mensaje profético claro, sencillo, que puede entender no solo la iglesia, sino que lo puede entender el mundo. No es tan enredado y tan complicado que tenemos que establecer fechas y dar vueltas y poner eventos que no están contemplados en las profecías de la Biblia. Hermanos y hermanas, no nos dejemos engañar
por personas que fijan fechas para eventos proféticos. Y es más, ¿saben ustedes algo? Hay personas que están reaplicando las 7 trompetas. Dicen, las 7 trompetas se cumplieron en la historia, sí, pero todas las trompetas se van a cumplir otra vez en el futuro. Y lo interesante es que toman las trompetas y las aplican literalmente al futuro, mientras que las otras partes de Apocalipsis las aplican simbólicamente. Entonces yo pregunto, ¿qué principio de estudio bíblico se puede aplicar diciendo, esto lo aplicamos literal y todo lo demás lo aplicamos simbólico? ¿Qué principio puede haber para nosotros hacer eso? Siempre hemos creído que Daniel y Apocalipsis son libros simbólicos, que tratan con símbolos. Las trompetas tratan con símbolos. Las trompetas, hermanos y hermanas, se cumplen en el desarrollo histórico. La hermana White es muy clara que la 6ª trompeta se cumple con el movimiento de Guillermo Miller. Ahora, si usted dice que las trompetas son futuras, entonces usted está arrancando de la Biblia la profecía que demuestra el origen, el mensaje y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así de sencillo es. Bueno, vamos a tomar ahora un receso y luego entonces vamos a estudiar la parte que tiene que ver con el librito. Es fascinante, y no solamente el librito, sino profetizar de nuevo, medir el templo. Vamos a estudiar la segunda parte. Así que ahora tendremos entonces nuestro bautismo.